Acomodémonos un poquito. Listo. Entonces, para empezar, estamos todos en la sala. Vamos a tomar lista ya para poder arrancar con la planificación del día de hoy. Pido disculpas por los inconvenientes en esta semana respecto a las clases. Por ejemplo, el día de ayer. Sin embargo, se ha cargado igual el enlace de la clase para que ustedes puedan revisar. Sí. A ver, ¿dónde están ustedes? Por acá. Ahí. ¿Dónde está el primer parcial? Taller de servicio. Documentos. Listo, chicos, tengan la bondad. Señora Pulema. Presente, Inge. Gracias, señorita Chango Luisa. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Chávez. Presente. Bueno, gracias. Conterón. Conterón. Díaz. Díaz, tampoco. Conterón, Díaz. Gancino. Presente, Inge. Gracias. Grefa. Presente, Inge. Gracias. Guaita. Presente. Gracias. Gutiérrez. Presente. Gracias. Hidalgo. Presente. Gracias. Hidalgo Jiménez. Presente, Inge. Gracias. Lema. Presente, Inge. Gracias. Lobato. Lobato. Está Lobato. Pila. Pila. Tampoco está Pila. Pozo. Presente, Inge. Gracias. Sevilla. Sevilla. Presente, Inge. Gracias. Díaz. Presente, Inge. Díaz. Listo. Inge, buenas tardes. Lobato, presente, Inge. Perdón por la demora. Claro, no se preocupe. Lobato. ¿Quién más por ahí? Tal vez Pila. Pila, ¿no? Conterón. Tampoco. Listo. A ver, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver un poco sobre los puntos importantes que deben considerar. Dentro de la administración también es importante conocer las características, las cualidades de un asesor de servicio técnico, ¿ya? Que si es que de pronto lo vieron en mantenimiento automotriz, bueno, lo vamos a hacer una retroalimentación súper rápida, ¿ya? Para posterior a ello, seguir con la parte de los modelos de los diferentes formatos, más bien, no modelos, sino formatos de documentos que ustedes logran evidenciar en la parte ya administrativa, haciéndole énfasis en el área automotriz, ¿ya? Si bien es cierto, esto lo íbamos a ver antes de terminar el año, pero en vista de que el tiempo no nos permitió, lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, tenemos el tiempo suficiente, así que vamos a arrancar con la parte de las especificaciones, las cualidades principales que debe tener un asesor de servicio técnico.
¿Ya? Entonces, les voy a presentar este momento la pantalla. Estamos... acá. Gestión de tiempos. A ver, vamos. Brevemente, son apenas 20 láminas. Ya, entonces me voy a permitir presentar la pantalla. Listo, me confirman por favor si se puede observar. Sí, Inge. Sí, Inge. Ahí, por favor. ¿Ya? Entonces, miren, es importante ver la parte de la estructura jerárquica en una compañía, en una empresa. Ustedes como empresarios, como gerentes. Entonces, antes de partir, vamos a ver un poquito sobre la jerarquía, la estructura jerárquica, ¿ya? En un taller, por ejemplo, es importante considerar estos puntos que podemos ver en pantalla, ¿sí? La cabeza de todo va a ser el coordinador, o puede ser en este caso el gerente, ¿no? El gerente general, el propietario del taller, el propietario del establecimiento. Y después de esto se va a subdividir en la parte del jefe de mantenimiento, una persona de que sea la parte de, o el responsable de bodega y un supervisor de mantenimiento, ¿ya? Bajo el jefe de mantenimiento, sí, va a estar la parte del jefe de mecánicos o el jefe de técnicos. Y bajo la jerarquía del jefe de mecánicos van a estar los técnicos, los mecánicos, ¿de acuerdo? Y posterior a ello también el jefe de mantenimiento tiene que estar a cargo de los operadores y conductores, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, nosotros logramos evidenciar la parte, ejemplo, de los jefes de mecánicos. En el jefe de mecánicos podemos decir que es un asesor de servicio técnico, ¿sí? Y sobre el asesor de servicio técnico está el jefe de mantenimiento o el jefe de taller, ¿ya? Entonces, las cualidades principales que debe tener, ¿cierto? Es importante hacer esta pequeña reflexión. Sí. Miren, un asesor de servicio técnico. Alguien, por favor, que opine, ¿qué creen? ¿Cómo debe ser un asesor de servicio técnico dentro de un taller? ¿Cuáles serían las habilidades y destrezas que debería tener para cumplir con el rol como tal? Alguien, por favor. Miren, el objetivo principal del asesor, ¿sí están por ahí, chicos? ¿O no están por ahí? Verán que esto es importante, les va a servir. Incluso en la vida laboral. Miren, el objetivo principal o el alcance que debe tener un asesor de servicio técnico es maximizar la satisfacción al cliente, ¿sí?
Si bien es cierto, en un taller, en cualquier establecimiento, en cualquier negocio, uno vive del cliente, ¿sí? Entonces es importante que esa atención sea pero bien meticulosa para poder maximizar la satisfacción al mismo y sobre todo nosotros poder trabajar sin inconvenientes gracias al cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a conocernos, nos dice, ¿no es cierto? Aquí como podemos ver en la lámina, ¿sí? Aquí es importante que exista, miren como podemos ver aquí, es importante que exista, sí, en revistas, ¿no? O sea, vamos a conocernos, conocemos con una entrevista, ¿sí? La entrevista como tal, es decir, si es que ustedes como gerentes, como propietarios del taller, van a necesitar de colaboradores, ¿ya? Es trabajadores de colaboradores. Ustedes como gerentes deben tener siempre la palabra exacta, cuál es la denominación, es colaboradores, ¿sí? Entonces ustedes deberán estar colaboradores para la parte, yo que sé, contable, para la parte ya del servicio como tal, dependiendo de cuál es el giro de negocio que van a implementar, ¿sí? Por ejemplo, ayer me pareció súper interesante, estuve presente en el taller donde trabaja el señor Lema. El señor Lema es de aquí, de este curso, ¿cierto? Sí, jefe. Ya, chévere, me pareció súper interesante, súper novedoso el taller donde usted trabaja, ¿sí? Con el señor Miguel. Miguel es, ¿no? Miguel Valareso. En Centro Valareso. Exacto. Muy bien, excelente. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ayer estuve por allá. Me indicaron que usted trabaja ahí. Qué chévere, muy bien. Me gustó mucho el servicio. Él, sobre todo, tiene un carisma para atender a los clientes. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo que atrae a los clientes. Sí, de igual forma, él tiene sus diferentes señaléticas, sus diferentes indicaciones, dónde es bodega, dónde es la parte de oficina, tiene un espacio para que el cliente pueda esperar, incluso hay un televisor. Entonces, me pareció súper chévere ese tecnicentro, ¿sí? Y sobre todo, el giro de negocio es alineación y balanceo, ¿sí? A veces nosotros lo vemos tan simple la alineación y balanceo, pero no es como tal. Ayer incluso es uno de los pocos talleres que yo logré evidenciar que yo de hecho no he ido a un taller de alineación y balanceo y si es que no se puede alinear, dicen, no, es que tiene que corregir el camber, por ejemplo, ¿ya? Y no le corrigen, o sea, y me quedo en las mismas. Entonces no da una satisfacción al cliente. En cambio acá en el Tecnicentro, tienen las diferentes prensas, ¿sí? Para poder corregir esa parte, ¿sí? De pronto tal vez algún vehículo tuvo algún golpe, algún veredazo, o, o de hecho, bueno, a veces tenemos la imprudencia de caernos en agujeros, en huecos, y en este sentido tiende a no estar uniforme la rueda, ¿sí? Especialmente las de la dirección, las delanteras. Entonces tiende a girarse la parte del camber, que sea a 1 a 2 grados, que es bastantísimo. Sí, entonces ayer se logró, bueno, yo logré evidenciar en un aveo, por ejemplo, que ha estado creo, en algún camino irregular, que incluso estaba la parte del amortiguador torcido, sí, doblado. Y en el Tecnicentro utilizan ese tipo de prensas y permite corregir esa anomalía. Para posterior a ello, acudir a la parte del alineador, ¿sí? Y verificar el ángulo en que, si es que queda correcto o está dentro de los rangos permisibles. Entonces me pareció súper chévere. Entonces en esta parte, ¿por qué hago este paréntesis? Porque, como les digo, ustedes como propietarios de su negocio, de su emprendimiento, es importante el carisma, ¿sí? Y el carisma del propietario de este Tecnicentro es bastante agradable, llama mucho, tiene esa confianza, tiene ese carisma para poder llegar al cliente. Y de esta manera cumple, ¿no? O sea, cumple con el rol, explica a cada uno de sus clientes qué es lo que va a llevar a cabo. Súper honesto el señor, ¿para qué? Súper honesto. Si él me indicaba ayer que si es que tiene que explicar cualquier cosa a sus colaboradores, incluso al joven que está haciendo las prácticas, que él no es egoísta. Entonces, eso es súper bueno. Y eso se ve en pocos talleres, la verdad. Entonces,
Eso, chicos. Entonces, lo importante, como les digo, es hacer un paréntesis y cumplir como tal, ¿no? Ustedes como dueños, como propietarios, deben siempre tener en mente de dar la satisfacción al cliente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la parte de las entrevistas, ¿sí? En parte de las entrevistas también ustedes tienen que estar en las capacidades de saber a quién contratar, por ejemplo, ¿ya? En la parte de las entrevistas es importante que ustedes como tal, ¿sí? Cuando incluso si es que de pronto tienen la oportunidad de trabajar en algún concesionario, ¿ya? Cumplir ya su rol como técnicos, como profesionales. Ustedes, uno de los tips se podría decir al momento de ustedes tener la entrevista con el jefe de taller o con la persona encargada del establecimiento, es importante que ustedes siempre traten de, bueno, primero la vestimenta, ¿no? Estar bien vestidos, no les digo que vayan de terno, ¿no? Pero sí vayan limpios, bien vestidos, o sea, que tengan presencia, con su carpetita bien ordenada, siempre con su hoja de vida, siempre físico, ¿no? Eh, y al momento de que, o sea, y sentarse con seguridad, ¿sí? Con seguridad con la persona que le van a entrevistar y siempre mirar, tratar de mirar a los ojos, ¿no? Hay veces que uno tiene ese temor, sí, le coge los nervios y tal vez como primer trabajo siempre van a estar full nerviosos. Entonces, uno de los tips importantes es que ustedes traten de mirar siempre a la parte aquí central, ¿sí? A la parte central de acá, la nariz un poco más de arriba. Sí, eso asimila que le están viendo de frente a la persona. Entonces, ustedes de esta manera pierden ese temor y de hecho van a hablar con seguridad, sin bajar la mirada, para que de esta manera garanticen sí a la persona que le está entrevistando que usted conoce del área, conoce del sistema, tiene experiencia, ha hecho sus prácticas preprofesionales y de hecho siempre va a estar con la predisposición de trabajar, ¿sí? Entonces, eso es una de las premisas importantes que ustedes deben cumplir como tal, si es que de pronto tienen ya su primera entrevista de trabajo, ¿ya? Eso como premisa que les digo, dentro de la parte de una entrevista, ¿ya? Y después ya viene el desenvolvimiento personal, ¿no? Su desenvolvimiento en de que conoce, que ha aprendido, pero ustedes nunca por nada del mundo deben decir que no conocen, ¿no? O sea, tampoco es que van a ser todólogos, ¿no? Va a ser algún punto que tal vez desconocen, pero es importante que ustedes digan, o sea, conozco poco, pero puedo autoeducarme y puedo yo cumplir como tal, porque siempre yo me considero que tengo las capacidades y siempre la predisposición de aprender y llevar a cabo, porque a mí me fascina mi carrera, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es importante y eso da una buena imagen a ustedes como jóvenes. Entonces, eso chicos, ya, dentro de la parte de la entrevista. Vamos más adelante. Entonces, ¿cuál es el perfil de un asesor de servicio técnico? Sí, miren, como primer punto tenemos que debe poseer o tiene que tener las capacidades necesarias o básicas en la parte del área de mecánica, ¿ya? ¿Qué más consideran ustedes que debe tener? ¿Cuáles serían el perfil para ser un asesor de servicio técnico? A ver, ustedes mismos. Si es que de pronto tienen la oportunidad, ya les dan la oportunidad de poder trabajar en X taller. Le dicen, a ver, el rol de usted va a ser asesor de servicio técnico. O sea, ¿qué cualidades consideran ustedes que deberían tener como en su perfil para poder ustedes llevar a cabo o ejecutar ese cargo, esa competencia? A ver, por ahí, o nombro a cada uno. Y no. ¿Están por ahí, chicos? Saben pedir experiencia también. Ya, sí, está bien, la experiencia. La experiencia realmente va a basarse en la parte de sus prácticas preprofesionales, porque ustedes realmente lo que deben hacer al momento de entrevistarse, tal vez en su primer trabajo, es decirle al propietario, no, yo tengo mi experiencia en mis prácticas preprofesionales, conozco del sistema, pero a mí me gustaría hacer escuela y quiero que usted me dé la oportunidad. Entonces, ahí es como que ustedes se enganchan, ¿no?
y va a existir esa unión o esa confianza con el propietario, con la persona que le vaya a contratar. Entonces, esa parte es importantísima, chicos, ¿ya? Siempre hablar con seguridad, tener las palabras, conocer de las palabras técnicas, tener esa taxonomía para poder dirigirse con la persona que le van a entrevistar, ¿sí? Y de esta manera garantizar esa parte para que ustedes sean elegidos, ¿sí? De X número de personas que estén convocadas a una reunión, a una entrevista, ustedes sean los elegidos. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ya, entonces miren, aquí como podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, vamos avanzando porque no nos va a permitir el tiempo. Entonces, los conocimientos básicos en mecánica que debería ser, ¿no es cierto? Adicionalmente, ser buen oyente, saber escuchar, ¿sí? Saber escuchar a sus clientes, por el problema que ellos han llegado al taller, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente que tienen para que ustedes puedan brindar o dar las diferentes soluciones al problema, ¿no? Porque no es que el vehículo vino porque está torcida la rueda. Entonces ustedes tienen que estar en esa capacidad de decir cuáles son las diferentes hipótesis que podría ser. ¿Por qué pudo torcerse la rueda? ¿Ya? Primero oírle y después preguntarle, ¿no es cierto? También. Entonces, de igual forma, como les digo, ser reportero preciso, ¿no? En vehículos o en prueba de carretera. Ser un reportero preciso, o sea, no estar ahí, ser directo. 2 palabras, ¿qué es lo que tiene que ser? Una sola. Sí. Ser una persona responsable con la competencia que les han designado. Sí. Así como también una buena comunicación, ¿no? Una comunicación de 2 vías. ¿Cuáles son esa comunicación de 2 vías? El asesor de servicio técnico piense y el cliente también entienda, ¿sí? Entienda de lo que le está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que existir una intercomunicación con el mismo significado. ¿Ya? Y sobre todo tener las habilidades y destrezas para poder escribir. ¿De acuerdo? Perdón un segundito ya. Ya te llamo, estoy en clases. Te llamo ya. De hecho. Ya, mil disculpas, chicos. Entonces, dentro de las habilidades para escribir, como les decía, tiene que saber escuchando, preguntando y sobre todo transcribiendo o escribiendo, ¿no? Lo que le dice el cliente, porque a veces la mente es frágil y tal vez hay diferentes tipos de clientes que ustedes tienen que estar en esa capacidad de poder recibirlos. Pueden ser clientes que vienen apurados, le ponen a uno nervioso y no sabe qué hacer y no escribió absolutamente nada. Entonces, hoy en día, bueno, ya las empresas se manejan a través de tablets, sí, que es un poco más fácil, tienen su lápiz óptico, como el que yo tengo en este momento, para poder dar las clases. Entonces, ellos cogen, escriben, ya, entonces ustedes, si es que no están, o sea, bueno, con una tablet, tienen que estar con su libreta, con su cuaderno de apuntes, con su fichero, y de esta manera poder escribir, ¿no? Lo que le dice el cliente, para que después de eso, ustedes vayan analizando y conversen con su equipo de trabajo, son los técnicos. ¿De acuerdo? Hay clientes, digo, incluso pueden ser clientes apurados, clientes mal genios, clientes groseros, clientes que lleguen a países tímidos y no quieran decir la verdad de lo que pasó. Tal vez ya estuvo el vehículo en un taller y no lograron corregir el inconveniente o dar solución a esa problemática y llegan donde ustedes. ¿Sí? Entonces también tratar de tener esa comunicación con el cliente. ¿De acuerdo? No sé si esta parte de pronto, chicos, lo vieron en la asignatura el semestre pasado, sino para avanzar un poco más rápido. ¿O no vieron nada de esto? No, Inge, no me das. No, sí. No. Ya. No, Inge, no se vio eso. Entonces estamos bien, ya, estamos bien. Entonces, dentro de las habilidades, ahora vamos, ¿cuál es el perfil, no es cierto? Ya sabemos cuál es el perfil que ustedes, si es que de pronto van a llegar a ser asesores de servicio técnico, ¿cuál es el perfil? Ahora, ¿qué habilidades deben cumplir ustedes o deben tener? ¿Sí? ¿Cuál es esa capacidad? ¿Ya? Mire, la parte administrativa es fundamental y por eso es que lo estamos viendo en esta asignatura,
pues, parte de administración de empresas y también lo que es talleres, ¿ya? Conocer a nuestra sociedad, a nuestra gente de alrededor y la parte técnica, ¿sí? Entonces, dentro de la parte administrativa tenemos los diferentes sistemas y adicional los procedimientos, ¿no es cierto? Siempre tienen que seguir un protocolo a la parte administrativa, es decir, si es que el vehículo llega al taller, ustedes serán bueno, primero debe ser la parte ya de oficina, ¿no? Si es que de pronto es un concesionario. El cliente deberá llamar al call center del concesionario o del taller y solicitar una cita, ¿no es cierto? Con la señorita o con la persona que esté encargada de receptar las llamadas y conceder las citas, ¿no? Dependiendo de la agenda como esté establecida. Y luego de ello, el cliente llegaría prácticamente ya al establecimiento, al taller, y ustedes serían los encargados de recibir, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deberán recibir al cliente, verificar cuál es, tomar nota, ¿sí? De que en realidad, o bueno, ahí incluso en la parte del call center, ya debería estar ahí, ¿no es cierto? Bajo qué mantenimiento va a llegar a ser el cliente o qué inconvenientes tiene. Entonces, eso también ya tiene que existir una intercomunicación también entre la parte ya interna, ¿no? Entre el asesor de servicio y la persona encargada del call center. Ya entonces, todos esos sistemas y protocolos tienen que también ustedes familiarizarse como sea en la empresa para que de esta manera, o incluso ustedes, si es que de pronto ustedes consideran que ese protocolo no es el adecuado porque hay pérdidas de tiempo o los procedimientos que se está llevando a cabo, no, o sea, la parte hablemos así, si es que generamos un diagrama de flujo o un flujograma, tal vez no está acorde para optimizar tiempo y para poder agilitar los diferentes procedimientos internos, ustedes puedan estar también en las capacidades de dar su opinión, su punto de vista, para dar mejoras de este proceso, ¿ya? Dentro de la parte de la gente, ¿sí? Viene la parte o está dividido en las negociaciones, ¿sí? Y las negociaciones es escribir su orden de trabajo, ¿ya? Si bien es cierto, ahora ya hay programas, ya hay softwares que vienen ya, los concesionarios tienen ya establecido, ¿no? A través de un informático que tal vez lo implementó y lo tienen en sus tablets. Pero es importante también conocer la parte ya manual, ¿no? Cómo se empezó. Es importante conocer esta parte para después hablar un poco de lo que son ya softwares o en sí aplicaciones sí de la empresa, ¿sí? Entonces, las negociaciones de escribir su orden de trabajo, ¿ya? Ya vamos a ver los diferentes formatos de órdenes que ustedes también deben desarrollar, ¿ya? Tienen que conocer esa parte. Asesorar un servicio, eso es importante, ¿sí? Que ustedes estén en esas capacidades, ¿sí? De asesorar, de brindar un servicio en función a lo que le indique el cliente, ¿ya? Y sobre todo, manejar la parte de los clientes, ¿de acuerdo? Pues eso es importantísimo, esas habilidades son las que ustedes deben cumplir. Ahora vamos dentro de la parte técnica, ¿sí? El conocimiento del producto, ¿ya? En este caso, si ustedes llegan a tener una empresa, ejemplo, sea automotriz dedicada al servicio de mantenimiento preventivo correctivo, o a su vez, el ejemplo que hice hace poco del Tecnicentro. El Tecnicentro, ¿cuál es el conocimiento del producto? Alineación y balanceo de vehículos, ¿ya? E incluso brinda ese valor agregado, como les decía, de brindar, de templar la parte de las irregularidades que se producen en las ruedas, ¿no es cierto? Tal vez, como les decía, tal vez por tener un impacto o un golpe en una vereda, o tal vez caerse tal vez en algún agujero, ¿sí? Entonces, son varias hipótesis, pero tener esa capacidad, ese conocimiento de su producto, ¿ya? Y de igual forma, como lo vi ayer, el señor disponía de una bodega de repuestos específicamente en la parte del sistema de suspensión, para que el cliente no tenga que ir a comprar el repuesto. Por ejemplo, si de pronto tiene que corregir parte de la suspensión, ejemplo, tengo entendido que el señor debe tener mesas de suspensión, tiene que tener terminales, tiene que tener rótulas, tiene que tener bujes, amortiguadores, tensores. Entonces, toda esa parte ya da ese plus, ¿no es cierto? Ese valor agregado, tal vez para
optimizar tiempo y a su vez también dar esa satisfacción al cliente, ¿ya? Porque si bien es cierto, a veces el cliente puede dejar el vehículo, ¿sí? Porque tiene sus actividades diarias que cumplir, ¿no es cierto? Su jornada laboral. Entonces no le permite estar todo el día en el taller. Entonces, si es que de pronto tiene que sustituir algún componente, va a ser un poco molestoso que se le llame y le diga, sabe que tiene que comprar X repuesto. Entonces, ahí viene ese valor agregado de ustedes, ¿ya? De igual forma, dentro de la parte del conocimiento del producto es tener toda la información pertinente. Sí, toda la información. Las características y sobre todo la parte operativa, la operación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces estamos claros dentro de la parte del perfil de un asesor de servicio técnico y las habilidades que deben tener cada uno de ustedes. Sí, si es que llegan a tener el rol o el cargo o la competencia como asesor de servicio técnico. ¿Estamos? Sí, Sí, jefe. jefe. Ya. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Sí. ¿Cuáles son los requerimientos o qué requiere un asesor de servicio técnico? ¿Ya? Un asesor de servicio técnico requiere, sobre todo, conocer el medio en el que va a trabajar. ¿Sí? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Adicional a eso, familiarizarse. ¿Con quién? Con las personas y con todas las cosas del medio. ¿Ya? ¿Cómo está organizado? ¿Sí? ¿Cómo está organizado? ¿A través de qué? De procedimientos. Y, sobre todo, conocer o saber sus propias responsabilidades. ¿Sí? Conocer cuáles son sus competencias. Si bien es cierto, en empresas grandes llegan a tener ya o tienen establecido un manual de procesos o un estatuto. Si dentro del estatuto va a existir las diferentes jerarquías y las diferentes, sobre todo, productos y competencias que debe cumplir cada colaborador. ¿Ya? Entonces, en esa parte, usted sí es importante solicitar a la empresa o al concesionario que por favor les brinde la información con respecto al asesor de servicio técnico para que ustedes puedan leer y revisar cuáles son las competencias y responsabilidades que deben cumplir. ¿Estamos? ¿Hecho? Listo. Sí, jefe. Ahora, las responsabilidades como tal, como asesor de servicio técnico. Ustedes deben identificar los inconvenientes, los problemas que se presenten en el medio, ¿sí? Saber cómo escribir sus órdenes de trabajo, ¿sí? Estimar tiempo de la reparación y costo estimado, ¿sí? Entonces, ustedes deben estimar, ojo, la palabra estimar, no es que le van a decir, nos demoramos, sí, una media hora. No, no, siempre hay tiempos, ¿no? Siempre hay los diferentes procesos, ¿sí? En función a tal vez a un plan de mantenimiento y cuáles son los tiempos, ¿no? Hay que considerar, estimar, ¿por qué estimar un tiempo? Porque de pronto puede existir averías ocultas, ¿no? Averías ocultas que deberán notificar vía telefónica al cliente para ver si es que autoriza o no autoriza componer o dar solución a esa problemática. ¿De acuerdo? Saber vender los servicios adicionales, es lo que les acabo de decir. Sí, vender los servicios adicionales, es decir, si de pronto, por ejemplo, el ejemplo de ayer que les digo de la alineación y balanceo, un vehículo llega a alinear y balancear, pero se encuentra o encuentran la dificultad en la parte de las ruedas delanteras que existe mucho camber, con un grado aproximadamente fuera del rango que ya está, que detecta el equipo, que detecta ya los sensores al estar conectados en las ruedas. Entonces, ustedes deben saber vender cuál sería el servicio de poder enderezar, de poder a través de la prensa corregir ese inconveniente. Entonces, ahí viene ese valor agregado, ¿sí? Después de ello, ustedes que deberán tener la responsabilidad de comunicarse con los técnicos y decirles, sí, ¿saben qué? Háganlo, ejecuten esa actividad, ¿ya? Y luego de ello, ustedes que deben, ¿cuál sería la responsabilidad? Dar el seguimiento y el acompañamiento con los técnicos para que ustedes puedan dar respuesta o comunicar al cliente en qué estado está o cómo se llevó a cabo la reparación, ¿ya? Y después de ello, entregar el vehículo, ¿no es cierto? Vamos. Después de ello, bueno, viene la parte tal vez de una limpieza, de una lavada expresa al vehículo, para que posterior a ello lo puedan entregar, ¿sí? Y de esta manera, ustedes posterior a ello den un seguimiento al cliente después de la reparación, ¿sí?
para que el cliente se sienta satisfecho y dicen, están preocupados por mí, qué chévere. Ustedes brindar una llamada telefónica, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo tal vez ya manejó en carretera? ¿Está bien la parte de la alineación? ¿Qué le pareció? Sí, sí, está todo bien, gracias. Chévere, estamos para servirle. Sí. Entonces el cliente, de hecho, va a regresar al establecimiento, va a regresar al Tecnicentro. Y incluso, como les digo, no solamente él puede también sugerir, ¿no?, a otras personas para que lleguen al taller, al Tecnicentro. ¿De acuerdo? Ahora los trabajos. Los trabajos, ¿cuál es el trabajo del asesor de servicio técnico? ¿Sí? Primero empieza con la parte del saludo, ¿ya? Un saludo amable, carismático, no va a estar enojado, bravo porque va a trabajar, ¿sí? Entonces tiene que ir con esas ganas, con esa predisposición, como cuando ustedes iban al instituto con ganas a recibir clases. Entonces, así más o menos, ¿ya? Conocer a alguien por primera vez, ¿sí? Ustedes tienen que conocer a alguien por primera vez porque al final bueno, siempre va a haber una primera vez que el cliente llegue y usted no le conozca. Entonces ahí viene, ¿no es cierto? Ahí viene ese feeling que tiene que existir ustedes con el cliente y viceversa, ¿ya? Ustedes tienen que considerar que el cliente cree que todo lo sabe, ¿sí? Ustedes siempre van a ver, no sé, es que tal vez en sus prácticas han visto que llega un cliente y él todo sabe. O sea, por poco de gana va al taller. O sea, a veces tener esa paciencia también, no es que van a decir, bueno, si todo sabe, entonces lleves el carro. No. Entonces, ustedes siempre tienen que estar en esa capacidad de saber cómo manejarse con el cliente, ¿sí? Hacerle entender, ¿sí? Cuáles, o explicarle un poquito el principio de funcionamiento y después decirle, ¿sabe qué? Así, esto hay que llevar a cabo, esto hay que ejecutar, ¿ya? Y luego, ¿qué viene? La parte de la apariencia del taller. Antes de la apariencia, que esté totalmente limpio, sí, absolutamente sin ninguna basura, ¿no es cierto? Que esté todo ordenadito, que exista la señalética pertinente, ¿sí? Y sobre todo ustedes, la presentación personal, ¿sí? Su presentación, ¿qué va a ser? Con sus zapatos de seguridad, con un jean, ¿sí? Con su mandil, ¿sí? Con su mandil y en la parte de acá de su mandil su esferito, ¿cierto? Y estar con sus órdenes de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, que den una buena imagen también ustedes, ¿sí? Su buen casco si es que ya tienen que ingresar a la parte del área de trabajo, a revisar, a dar seguimiento al técnico, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos los procedimientos dentro de una orden de trabajo. Ya vamos a ver un poquito de un ejemplo que yo tengo ya, para que más o menos ustedes se vayan familiarizando. Esta parte tal vez lo vieron, formatos de órdenes de trabajo, para avanzar un poco más rápido, chicos, sí, por el tiempo. Sí, ya vimos eso. Ya, chévere. Entonces, bueno, como ya lo vieron, entonces el procedimiento viene, miren, el BIN, que es el número de identificación del vehículo, la serie, que sería el número de chasis, el kilometraje, la placa, el nombre de dirección, teléfono de la casa, el domicilio, la queja, por ejemplo, la falla, escribir de forma precisa la falla o la queja, ¿sí? Descripción concreta, preguntas adecuadas, ¿sí? Ser conciso en esa parte, ¿sí? Bien meticuloso, pero conciso. La firma del cliente en la orden de reparación es importante porque él, bajo esa firma, está autorizando, ¿sí? Hay veces que los clientes incluso después vienen a retirar y se hacen los locos que él no ha autorizado. Entonces, es importante que en estos documentos esté la firma del cliente, ¿ya? El progreso de un orden de trabajo, miren, aquí podemos ver igual un formato bastante, no podemos decir simple, sino un poquito conciso, ¿no? Con la llegada del técnico, hora de verificación, progreso, la situación que pasa, hora prometida, hora de trabajo finalizado y así, ¿ya? Lo que deben saber los asesores de servicio técnico, ustedes, tienen que conocer sobre todo de garantías, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cuál es el protocolo para las garantías? ¿Sí? Que se debe cumplir, porque hay veces que le pregunta el cliente, no va a decir, no, vaya a preguntarle nomás a mi compañero adentro. No, pues ustedes tienen que siempre estar pendientes de eso, o sea, saber eso, estar en el entorno, pero de todo, ¿sí? Si es que trabajan, por ejemplo, en la parte de garantías, yo que sé, de repuestos de fábrica, o están trabajando en lo que es la tonería, en lo que es enderezado y pintura, entonces conocer cuáles son las garantías que brindan, ¿no es cierto? La empresa como tal. Los procedimientos de mantenimiento, cuáles son los procedimientos, cuál es el protocolo que deben cumplir. Los intervalos de mantenimiento, sí, los tiempos, sí, los tiempos que en sí son tiempos en horas. Los servicios especiales ofrecidos por el concesionario, sí, por el taller.
deben conocer todo, ¿sí? Hay veces que hacen incluso combos de mantenimiento, ¿sí? Para poder atraer al cliente. Y de esta manera ustedes deben conocer, ¿no? Cada combo qué contiene y qué precio tiene, ¿sí? Listo. El proceso de ventas. Sí, en la parte del proceso de ventas ustedes tienen que estar en la capacidad de relacionarse, relacionando, descubriendo, sugiriendo y soportando. Sí. Soportando aquí en la parte, ¿a qué me refiero? Aparte del proveer al asesor servicio técnico. Sí, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo para que entiendan esta parte de soportando. Soportando al cliente no es, ¿no? O sea, por ejemplo, lavado del radiador, ¿ya? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo trabaja? ¿En qué consiste la operación? O sea, ustedes tienen que estar en esa capacidad de conocer, sí, ese es un ejemplo así bastante clave, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace el lavado de radiador? ¿Qué es? Es parte del sistema de refrigeración. ¿Cómo trabaja? Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de conocer cómo es el principio de funcionamiento y cómo trabaja. ¿Y en qué consiste la operación? ¿No es cierto? La verificación de calidad y el uso de su orden de trabajo. Miren, igual el costo estimado, el cliente tiene otros problemas. Ya. Esos son diferentes parámetros. Ya vamos a avanzar en honor al tiempo, chicos. Ya. ¿Qué más? Por teléfono, el cliente requiere transporte. Miren, aquí es un plus que podemos dar también, ¿no? Como empresa. Dar al cliente, si de pronto el cliente tiene que acudir a su lugar de trabajo, brindarle esa logística, ¿no es cierto? El transporte. Incluso ya podemos indirectamente cobrarle dentro de la orden, ¿no? Pero asumirle o hacerle entender que es parte o es cortesía de la empresa, cortesía del taller. ¿Ya? Están los códigos de revisión o garantías descritos, y esto es importante dentro de los concesionarios. Jamás los códigos se le entrega a los clientes. ¿Por qué no se les entrega? Porque esto es perder credibilidad a la empresa. ¿Sí? Como tal, los repuestos, a veces el cliente puede solicitar el código y después con el código va a otro lado y compra el repuesto incluso un poco más económico, por ejemplo. Estamos perdiendo, ahí perdemos el cliente. Sí, entonces esa es una debilidad. Entonces ahí perdemos credibilidad, como les decía. ¿Ya? Su descripción de la queja es legible, clara, precisa. Sí, tiene que estar siempre todo como con estos tres ejes fundamentales, estos tres elementos principales. Que sea legible, claro y preciso. ¿Ya? La descripción está suficientemente clara para que el técnico pueda duplicar el problema. Entonces ahí especificar sí, no. ¿Hay acuerdo de precio, entrega, forma de pago, sí o no? Entonces, todo especificar en esta parte. Ya esta es la verificación de calidad de su orden de trabajo. ¿Ya? Y sobre todo, miren, el servicio. El servicio, a diferencia del producto, es un bien intangible, ¿sí? Y por ser un bien intangible, tiene valor en sí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tiempo también es un bien intangible, ¿sí? Una hora en Ecuador vale aproximadamente $10, ¿sí? Aproximadamente. Incluso un poquito más, 10, 20 debe estar, ¿ya? El cliente siempre tiene la razón, eso también tienen que ustedes considerar, ¿sí? Es una regla de oro en el servicio al cliente. Jamás, los jamases, ustedes deben darle la contra al cliente, porque tener los mecanismos o las estrategias adecuadas para poder hacerle entender al cliente, sí, pero jamás decirle que está en lo incorrecto, sí, porque el cliente siempre, como les decía en láminas anteriores, había una parte que decía que el cliente todo lo sabe. Y entonces tenemos que tener esa capacidad de poder nosotros dirigirnos con nuestro cliente. ¿De acuerdo? Miren, esta parte es chévere. Es muy bueno tener en claro que un cliente paga por obtener un servicio, al igual que por adquirir un artículo. Sí. Entonces, el cliente siempre va a pagar, ¿sí? Por el servicio o por el repuesto que lo necesite. En este caso, si es que hablamos o hacemos énfasis, empresas, énfasis en la parte automotriz. ¿Ya? Es decir, que un servicio se debe diseñar y ofrecer con la misma fuerza y seriedad del producto, de forma que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. ¿Estamos? Miren, los profesionales de marketing, ¿sí?
han concluido claramente, no solo que el cliente siempre tiene la razón, sino que hoy para ellos el cliente es el rey. ¿Ya? Entonces, como les decía en la clase anterior que les grabé, es importante ustedes que conozcan la parte del marketing, que conozcan la parte, marketing es parte de la parte administrativa, ¿sí? Dentro de la parte administrativa es conocer la parte del talento humano, conocer la parte gerencial de ventas, la parte gerencial, la parte de gerencia financiera, por ejemplo, conocer ustedes un poco de la parte contable, la parte de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio. Eso realmente no lo vamos a ver, ¿no? Porque no nos va a permitir el tiempo, ¿sí? Hablar un poco de activos, pasivos y cómo saber, por ejemplo, qué es liquidez, ¿sí? Lo que sí vamos a ver es un poquito de la parte de apalancamiento, la parte de segmentación, la parte de marketing digital, por ejemplo, que hoy en día está en auge, ¿no? Está en auge la parte del marketing digital. Conocer los diferentes, el mix marketing, por ejemplo, que les decía en la clase anterior, conocer las 4 Ps que deben cumplir en su negocio, en su emprendimiento. ¿Y cuál es este? Conocer, por ejemplo, cuáles son las 4 P. Es el precio, plaza, promoción. Sí, entonces, perdón un ratito. Y sobre todo su producto, ¿no es cierto? Entonces, conocer su producto, el precio, la plaza y la promoción que ustedes van a brindar. Entonces, cumpliendo estos cuatro roles principales, ustedes pueden ser exitosos, ¿no? Dentro de su emprendimiento. Conocer un poquito la parte del Canvas, sí, que ya lo vamos a ver dentro de la estructura, dentro de la parte de la elaboración de nuestro plan de negocios, que de hecho lo vamos a empezar ya la siguiente clase, ¿sí? Como revisarán, por favor, el formato, el modelo del plan de negocios que ustedes tienen que hacer. Ya estaban incluso ahí las premisas de cada punto, qué es lo que tienen que hacer. De igual forma, yo estoy casi terminando un plan de negocios que hace referencia a un plan de negocio sobre la fabricación de piezas, por ejemplo, a través de una CNC. Sí, la fabricación de piezas ya sea en madera, en metal, sí, utilizando este equipo. Entonces, ¿cuál sería el emprendimiento? Adquirir, ¿no es cierto?, la adquisición de ese equipo para que posterior a ello tener mi local, ¿no? mi almacén. Entonces, yo ya tengo casi terminado para que la siguiente clase poder ir revisando ítem por ítem del plan de negocios y de hecho explicarles cómo yo he ido estructurando para que ustedes también estén en esa capacidad de estructurarle ya. Entonces no se olviden, dentro de la parte de atención al cliente y la satisfacción del cliente, es importantísimo saber que el cliente es el rey, ¿sí? Gracias al cliente uno come, ¿no es cierto? Entonces, los consumidores son cada vez, miren, nuestros clientes, los consumidores son cada vez más exigentes, tienen más educación, leen más periódicos y revistas, ven más la televisión, escuchan más la radio, viajan más, tienen más relaciones sociales, por lo tanto, sus demandas son más exigentes y sus gustos varían con mayor rapidez. Entonces, nosotros también tenemos que irnos actualizando. También esto nos indica que debemos también estar leyendo, debemos estar siempre presentes de lo que pasa en el país, de estar pendiente, por ejemplo, de las noticias. Las mañanas que ustedes se levantan mientras se alistan, encender el televisor, no iban escuchando qué es lo que pasa o qué es lo que ha ocurrido en el medio, ¿sí? El país. Las causas por las cuales los clientes no regresan. Miren, aquí están las causas. Por ejemplo, la que les decía, jamás colocar los códigos de repuestos en la factura, por ejemplo. Entonces, el cliente no vuelve más, porque ya tiene el código y puede adquirir el mismo repuesto más económico. Por otro lado, ¿cierto? Miren, aquí tenemos. ¿Por qué no regresa? El 1% de los clientes se mueren. Fallecen. El 3% de los clientes se mudan de lugar, el 5% tienen amigos en otros negocios, el 9% por competencia, el 14% no están satisfechos con el producto. Imagínense, ya es considerable hablar de un 14%.
Peor aún, el 68%, una actitud de indiferencia y un trato pésimo. Miren, entonces es por eso que yo les decía que la actitud, el carisma que deben tener ustedes en su negocio, prácticamente conlleva más del 50%, el 68% es por eso que se van los clientes. ¿De acuerdo? Tener eso muy claro, chicos. Listo, entonces yo creo que con eso terminamos. No sé si tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta presentación, que realmente es bastante resumida con la finalidad de no generar, como les decía, tal vez sueño, tal vez a través de la clase virtual. Lobato ya se fue, miren, por ejemplo. Ya creo que se aburrió de la clase. Entonces, más bien, no sé si es que tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que corresponde a las competencias de un asesor de servicio técnico en sí, porque eso es lo que hemos visto este momento. Ahora vamos a ver la parte de cómo es un modelo, qué diferentes formatos deben ustedes cumplir como tal en su emprendimiento, para que de esta manera tengan ese conocimiento de cómo elaborarlo en función a ustedes ya tienen su nombre de su empresa, su eslogan, perdón, su logotipo, y en función a eso ustedes puedan ir desarrollando. Tal vez alguna pregunta. Conterón ya está aquí, le puse falta, no. Conterón ya está aquí para ponerle en lista. Conterón, está por ahí. Estoy escuchando. Yo ya le puse falta. Pilas, usted. Ahora me acuerdo, ahorita ya le puse en este. Tal vez pila. Pila, ¿no está pila? Listo, Conterón ya está con asistencia. Entonces, tal vez alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta parte, chicos. Creo que sí es fundamental, como les decía, complementar la parte técnica con la parte administrativa. Ustedes realmente va a ser un éxito, ¿sí? Va a ser un éxito en sus emprendimientos y de hecho, para conocer, ¿no? Para conocer en el medio y sobre todo poder desenvolverse como tal, como profesionales. No sé, tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto tienen alguna experiencia, algún aporte que deseen hablarlo aquí en la sala. Estoy presto para escucharles y que los demás también, sus compañeros también escuchen, ¿no? No sé, de pronto alguien o avanzamos con la parte de los modelos de las órdenes de trabajo, de los formatos que les acabo de manifestar. No, avanzamos, chicos. Sí, que avancemos. Ya, sí, todo bien. Entonces sí está claro, ¿no es cierto? Bueno, la presentación de igual forma ya les difundo en el WhatsApp y en la plataforma para que también vayan archivando en sus computadores y tengan la información a disposición. ¿Ya? Listo, entonces vamos con esta parte, miren. Listo. Entonces, miren, lo he resaltado de color amarillo incluso. No sé si se puede ver, por favor. Ahí, ya le hice un poco más de zoom. ¿Estamos, chicos, por ahí, por favor? Si logran ver. ¿Logran observar? Sí, jefe. Ya. A ver, chicos. Sí, Inge. Posterior a ello, entonces, bajo esa premisa de las competencias, de las habilidades, del perfil que tiene que tener un asesor de servicio técnico, es importante conocer los modelos de documentación, ¿sí? Los formatos que se requiere para el manejo de un emprendimiento, vinculado o haciendo énfasis en la parte del servicio de un taller mecánico, ¿sí? En este caso, miren, yo considero 6 formatos e incluso en el formato número 6 tenemos 2 documentos. O sea, serían prácticamente 7 documentos, ¿ya? Los cuales son, el primero, como podemos ver en pantalla, vamos a ver cómo está estructurada una orden de ingreso, ¿sí? Una orden de ingreso en un taller. Bueno, de pronto ya lo vieron como les pregunté, pero lo vamos a hacer por eso solamente en esta clase, para que ustedes se familiaricen un poquito o fortalezcan lo que ya aprendieron
en la asignatura de mantenimiento automotriz, ¿ya? Entonces ustedes van a estar en las capacidades de conocer cuáles son los parámetros generales que debe tener, por ejemplo, una orden de ingreso, ¿sí? Una hoja de recepción, ¿sí? Un pedido de herramientas y repuestos como tercer punto. El cuarto que corresponde al orden de trabajo a terceros, ¿sí? Orden de trabajo a terceros, ¿a qué se refiere? De pronto nosotros necesitamos, me invento, hablemos del Tecnicentro igual de la alineación y balanceo. Llega un cliente y desea, realmente logran evidenciar ustedes en la alineación y balanceo como técnicos que los neumáticos están totalmente desgastados y necesitan, ya no se logra balancear. O sea, ya no se logra balancear por nada porque hablemos en términos de que las llantas están ya hecho borrador, ¿ya? Y no existe labrado. Entonces, ¿ustedes qué necesitan indicar al cliente? Que necesitan sustituir o reemplazar los neumáticos, ¿no es cierto? Entonces, que ustedes van a sustituir los neumáticos y revisan tal vez en percha o revisan tal vez en su bodega y no disponen del neumático, no le van a dejar embancado al vehículo ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitan ustedes es verificar con terceros, ¿no? Con terceros, es decir, verificar por ahí un proveedor o tal vez otro tecnicentro que disponga de los neumáticos. Vaya, chévere, tiene los neumáticos, chévere, ya te envío una orden de trabajo. Entonces, esa orden de trabajo es a terceros, ¿no? O una orden, por ejemplo, de compra. Entonces, esa orden de trabajo o orden de compra, ustedes lo realizan, tienen su formato interno en su empresa y con ese documento el técnico o la persona tal vez de logística se la va a retirar, ¿no? Obviamente sin que se logre evidenciar por el cliente, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera ustedes logran obtener el producto, ¿sí? Realizan el montaje, el balanceo, la alineación respectiva y dan el servicio a nuestro cliente, a su cliente, ¿no es cierto? Entonces, después, internamente ustedes, entre ustedes como empresa X, por ejemplo, el Tecnicentro Valareso versus, yo que sé, el Tecnicentro Lema, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ustedes ya, eso ya es una comunicación interna de cómo tienen, si es que le da crédito, si no le da crédito, si tiene que pagarle en 15 días o la compra es inmediata, ¿cierto? Por lo general siempre es de 30, 60 hasta 90 días, ¿sí? Los créditos, dependiendo de la empresa, la compañía, ¿ya? Y luego de ello vamos a ver la parte de lo que son repuestos, ¿sí? Como ustedes solicitan repuestos, la parte de bodega y los comunicados. ¿A qué me refiero a la parte de los comunicados? Los comunicados pueden ser comunicados de llamados de atención a algún técnico o algún colaborador de la empresa o algún comunicado, tal vez no solamente llamado de atención, ¿no? Sino de felicitación. No sé si de pronto, por ejemplo, en los restaurantes hay veces que logran colocar la foto, ¿no? La foto del mejor empleado del mes, no sé si lo han visto. Entonces eso es un comunicado de felicitación al colaborador, porque se ha esmerado ese mes. Ya, no sé si lo han logrado evidenciar tal vez en los restaurantes. ¿No? No. No, bueno, algún momento tal vez lo vean y se acuerden de lo que les acabo de decir. Eso, chicos, entonces empecemos ya. Vamos a ver un poco la parte, vamos con la orden de ingreso. Sí, por acá teníamos, vamos a ver primer parcial. No es esta. Vamos acá. Miren, tenemos la orden de ingreso. Voy a abrir este documento, ¿ya? Miren, aquí tenemos la orden de ingreso. Ya, es un ejemplo, ¿no? A ver, les presento ahí. ¿Se puede ver la pantalla, por favor? Sí, jefe. Ya. Sí, jefe. Entonces, chicos, a ver. Voy a ir tratando de señalar. Pues más bien, minimicemos esto. A ver. Minimicemos y abramos este documento. Abrimos el Open Board. Ya. Vamos al escritorio y vamos a abrir este documento. Ya. Exacto. Veamos aquí. Entonces, miren. Si bien es cierto, nosotros teníamos, vamos a colocar con color rojo. Ya. Entonces, acuérdense en sí. Las primeras tareas o las primeras actividades
Ya voy revisando, espero este fin de semana de cada uno. Miren, la parte del nombre de la empresa, ¿no se acuerdan? Tenemos aquí el nombre de la empresa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estoy señalando aquí? Tenemos aquí el nombre de la empresa, que sería Chegenjin, ¿no es cierto? Taller automotriz. Luego tenemos la sección de acá. ¿Cómo se llama esto de aquí? Estoy señalando, por favor. ¿Qué sería esto de aquí? Este. Luces testigos. ¿Perdón? El logotipo. Ya, muy bien. Sería el logotipo, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos indica que el logotipo es un taller automotriz que está dedicado al mantenimiento de multimarca, ¿no? Porque ahí vemos algunos emblemas, ¿verdad? Vemos de Volkswagen, de Chevrolet, de Suzuki, de Audi, de Ferrari incluso, ¿ya? De Toyota. Entonces es un taller dedicado al servicio de mantenimiento multimarca, ¿de acuerdo? Y en la sección de acá abajo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se llama esto? Bien, tenemos a la vanguardia de la técnica, dice. ¿Qué sería esa parte, por favor? ¿Perdón? El eslogan, Inge. Ya, muy bien. Sería el eslogan, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos, ya estamos claros con eso, ¿no es cierto? El nombre de mi empresa, mi eslogan y mi logotipo. ¿Ya? Entonces, eso es la representación, es lo principal en nuestras órdenes que siempre va a estar presente. Entonces, ahora, al hablar, por ejemplo, de una orden de ingreso, lo que tenemos aquí, la orden de ingreso, ¿ya? Vamos a tener específicamente con un número, ¿no? Como vemos acá, aquí dice número 3, en el cual la orden de ingreso debe estar especificada las características, ¿no es cierto?, del automotor. Perdón, acá, las características del automotor, esta sección de acá, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las características del vehículo, miren, lo más conciso, lo más preciso, ¿no? Marca, sí, ahí está incluso, se me ha ido la O y falta la I, ¿no? Course Evolution, el color, el año, las placas, el conductor, ¿sí? Miren aquí todos estos puntos de acá. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver la parte de lo que es, tiene que estar, este es un modelo, ¿no, chicos? La parte de ingreso, miren. Dentro de la parte de ingreso que conlleva. La parte de ingreso es importante manifestar que esté sobre todo la hora y fecha de ingreso. Miren, lo que está aquí. La hora y fecha. Miren. De igual forma, la hora estimada de salida del automotor. Estimada. Ojo, no con la palabra estimada. No pueden colocar directamente la hora real. Por eso es que se ha colocado más abajo la parte de la hora real de salida. ¿De acuerdo? ¿Y quién solicita? En este caso, ¿cuál es el que solicita el servicio? Estamos. Y sobre todo, mire, la firma de responsabilidad. ¿Ya? ¿Y quién autoriza? Aquí son nombres aleatorios, ¿no? Miren, ¿quién autoriza? El ingeniero X, en este caso Marlon Moreno. ¿De acuerdo? La firma y la cédula. Aquí sería la firma. ¿Ya? Estamos, chicos. Estamos claros con esa parte. Este es un ejemplo, ya es un modelo de una orden de ingreso. ¿Ya? Que ustedes de igual forma tienen que elaborarla, ¿no es cierto? Elaborarla ustedes de manera autónoma, ¿sí? Para que vayan familiarizándose, para que vayan ustedes viendo cuáles son los parámetros principales que debe poseer una orden de ingreso. ¿Estamos? Sí. Sí, jefe. Perfecto. Sí, ¿Estamos jefe. claros, chicos? ¿Sí está un poco, o sea, sí está comprendida esta parte? ¿O hay alguna duda, alguna aclaración tal vez? ¿No? No, así se entiende, jefe. Ya, chévere, muy bien. Ahora, este sería el primer formato, ¿no es cierto? Pues vamos a colocar aquí. Vamos acá. Ya, ¿qué pasó aquí? Uy. Ya. A ver, vamos a...
Entonces vamos, ya tenemos el primer modelo, ¿no es cierto? Ahora vamos con el segundo modelo, que es la hoja de recepción. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros principales para una hoja de recepción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la hoja de recepción. Por aquí tenemos una hoja de recepción, miren. Abramos el documento y vamos mirando. Miren. De igual forma, ¿no es cierto? Entonces abramos nuevamente aquí esta partecita y vamos señalando. Chévere. Entonces ahora tenemos la parte de, a ver, esta parte aquí, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, miren. Ahora tengo la hoja de recepción, de igual forma, ¿no? Colocado el nombre de mi empresa, ¿sí? El eslogan, mi logotipo, ¿no es cierto? Viene la hoja de recepción, sí voy a colocar flechitas. Hoja de recepción y siempre un número de hoja de recepción. ¿De acuerdo? Posterior a ello, ¿qué tenemos? Tenemos el nombre del receptor, ¿no es cierto? Vamos viendo acá. Nombre del receptor, sí. Nombre del receptor. ¿Quién recepta el vehículo? Los datos principales de mi cliente. Nombre del cliente, la cédula de ciudadanía, la dirección, el teléfono, ¿sí? Es importante aquí determinar, ¿no? Es lo mismo cédula de ciudadanía que cédula de identidad. ¿Sí o no? Por ahí alguien que responda, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, Inge. Sí. No es lo mismo, ¿no es cierto? Porque la cédula de identidad es para las personas que son mayores o son de 18 años para arriba, ¿no es cierto? Mientras que la cédula de ciudadanía es para los jóvenes o las personas que son menores a 18 años. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí mayores, no, perdón, mayores, menores de 18. ¿De acuerdo? ¿Estamos de esa parte, chicos? Sí, Inge. Ya. A ver, vamos viendo esta parte de aquí para poder ir. Ocultar el onboard. A ver, vamos acá. Sí se ve, ¿no, chicos? Sí se logra ver. Vamos. Sí, Inge. Ahí. Vamos allá. Chévere, gracias. Ya. Entonces aquí tenemos ya. Ahora tenemos dentro de mi orden, tenemos ahora las características del automotor de mi vehículo. Miren, las características más breves, ¿no es cierto? La placa, el número de chasis, el color, el modelo y el año. ¿Ya? Luego de ello, vamos a tener la etapa del inventario del vehículo. Esto es fundamental, ¿no? Ojo. Parte del inventario del vehículo. ¿Dónde va a estar la parte de qué? Principales, ¿no? Luces, si se poseen neblineros también, la pintura está bien, los vidrios, los espejos, los neumáticos, los aros del radio, si está en qué emisora o frecuencia, las moquetas y otros aspectos en común, ¿no? Si es que de pronto no está detallado aquí, lo pueden ir colocando acá, en otros, ¿cierto? El nivel de combustible, si es que el vehículo viene con el tanque lleno, o viene con el tanque lleno, ¿sí? Considerar, por ejemplo, la parte de la carrocería. Si de pronto ustedes lograron encontrar un raspón, por ejemplo, en la parte del guardachoque, ¿sí? O encontraron tal vez algún desperfecto en la parte del guardafango, por acá, o de pronto tal vez en la parte posterior, no en el guardachoque posterior, por aquí, o a su vez en el guardachoque en la parte de la persiana, por ejemplo, en la mascarilla, o en el parabrisas, ¿no? Pues aquí ustedes tienen que colocar toda esta parte aquí, ¿no? Para que se lo quede evidenciado, ¿sí? Y de esta manera no tengan inconvenientes con el cliente, ¿no? De pronto, no, si mi vehículo estaba bien, por ejemplo, por acá, ¿no? Pueden decir, el aro ha estado rayado por aquí, entonces ustedes colocan, dicen, a ver, el aro por aquí. Si es que no se logra evidenciar del otro lado, entonces colocar, ¿no? En otros, ¿no? Aspectos, por ejemplo, aquí el aro está deformado, entonces colocar aquí aro derecho, por ejemplo, RH, aro derecho,
deformado en la esquina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, colocar todas esas observaciones son importantes, ¿ya? Porque después de pronto, si es que no se logra evidenciar, tal vez por imprudencia, porque no estuvo trabajando adecuadamente, después lo vayan a cobrar, después exista el cobro para ustedes, ¿no? Por no estar atentos en el trabajo. ¿Estamos? Sí, jefe. Sí, jefe. Ya. Entonces, a ver, vamos a ocultar esta parte de aquí, ya. Ahora viene, miren, esta parte de acá también es importantísima, la parte de las notas, ¿no? Miren, aquí tenemos una nota importantísima. Miren. Entonces, ¿qué me dice la nota esta? Dice, la empresa Chegenjin no se responsabiliza por la pérdida de objetos dentro del vehículo que no hayan sido declarados por el cliente en esta forma. Entonces, ustedes ya se aseguran con eso. Aquí firma el cliente y aquí, ¿no es cierto?, firma quien recepta. Ustedes, por ejemplo, ya yo voy a firmar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ustedes se aseguran, ¿no es cierto?, garantizan que todo lo que usted está descrito aquí en esta orden, sí, tiene conocimiento el cliente. De esta manera ustedes van a garantizar con este documento, después si es que existe alguna pérdida, si es que de pronto el cliente dijo, no estaba rayado, a ver, revisemos la orden de recepción, la hoja de recepción. Sí, por favor, tenga la bondad, revisan y está ahí firmado por usted, señor. Entonces, usted sí logró evidenciar esa parte. Ya sí, perdón, discúlpeme. Se me pasó por alto. Sí puede pasar, ¿no? A veces pueda que el cliente quiera pasarse de listo. Eso entonces, ya. ¿Estamos claros, chicos? Ahora vamos con el pedido de herramientas y repuestos. ¿Ya? Vamos con el pedido de herramientas y repuestos. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Orden de ingreso, hoja de recepción. Son modelos, ¿no? Incluso se puede ir dando una mejora a cada una. Pero están con los parámetros principales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con los pedidos de herramientas y repuestos, ¿ya? Vamos con eso. Pedido de herramientas y repuestos. Miren, ¿no? De igual forma, ¿no? Podemos lograr evidenciar esta parte. ¿Sí? Se logra evidenciar. ¿Qué se logra evidenciar? Nuevamente, ¿no? El nombre de mi empresa. Sí. Está aquí falta aquí, bueno, la parte del eslogan, logotipo y el solicitante. ¿Quién va a solicitar esos repuestos? En este caso el técnico, ¿no? La fecha que solicita. Pedido de herramientas y repuestos. ¿Cuántas ha pedido? Son 5, son 6, ¿cierto? Entre otros. La cantidad de repuestos, entrega de herramientas. Aquí entregué 5. Entrega de repuestos, a ver, especifican aquí la cantidad del estado que marca es, sí, y van detallando esa parte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es importantísimo también que esté evidenciado, porque tal vez puede existir alguna molestia, algún descontento, tal vez con sus... A ver, vamos bajando aquí. Miren. Ahora tenemos la parte miren, la parte de una nota también importantísima, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Si las herramientas no son entregadas después de haber acabado el trabajo, será reportado al jefe de taller. Entonces, esto indica o esto pone en aviso, en alerta, a que el técnico esté también responsabilizado con las herramientas, ¿no es cierto? Porque si es que ya se notifica en este caso la parte de bodega al jefe de taller, entonces ya va a haber un llamado de atención para el técnico, ¿no es cierto? Por parte del jefe de taller, un llamado de atención al técnico. Entonces el técnico también tiene que estar listo, estar siempre presente, ¿no es cierto? De igual forma, ¿no? La firma de quien solicita y la firma del bodeguero, ¿cierto? Firma del bodeguero
Entonces aquí, siempre a través de firmas. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ya. Perfecto. Entonces ahora vamos viendo, ¿no es cierto? Vamos viendo acá. Vamos acá. Entonces ahora ya hemos visto la parte de pedido de herramientas y hoja de recepción, hoja de ingreso. Ahora vamos con la orden de trabajo a terceros. Ay, perdón, chicos, ¿qué pasó aquí? Ay, este team. La orden de trabajo a terceros. Vamos viendo esa parte ya. Hoja de trabajo a terceros. ¿Dónde está? Orden de trabajo a terceros. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, la orden de trabajo a terceros. Ya, vamos a colocarle un poquito más por aquí, ya. Ahí, ya. Entonces, ¿qué se logra evidenciar en esta parte? Mire, se logra evidenciar en esta parte de lo que es nombre de la empresa. Está muy grueso esto, ¿no? Nombre de la empresa, ¿no es cierto? Aquí está mi logotipo. Sí, el eslogan lo pueden colocar en la parte inferior. Miren la dirección de mi empresa, ¿sí? El teléfono, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, una orden de trabajo a terceros, ¿ya? En la orden de trabajo a terceros yo logro evidenciar que, por ejemplo, el nombre de la empresa ya está, ¿no es cierto? Nombre de la empresa, ¿sí? El teléfono de empresa, la fecha de ingreso, la descripción de los trabajos. En el caso, si es que es, por ejemplo, por un repuesto, que ustedes lo van a hacer, aquí sería, ¿no es cierto? Fecha de solicitud de repuesto, por ejemplo. La dirección, el teléfono celular, la orden de trabajo, número, digamos que es la 1. Y de igual forma, ¿no? ¿Qué es lo que van a solicitar? Aquí van detallando. Si tiene garantía, sí, sí tiene garantía. Costo aproximado, me invento, por ejemplo, los neumáticos, me invento unos $120 cada uno. Ya, repuesto aquí neumático. Neumático. Mano de obra no aplica, ¿no es cierto? Porque solamente solicitó el producto, el neumático. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Sí, jefe. Ya, perfecto, gracias. Sí, jefe. Entonces, vamos bajando, ¿no? A ver, uy, ¿qué pasó? Ya, miren aquí, de hecho, ¿no? Ya tenemos la parte del subtotal, el total más los impuestos, digamos el IVA o los impuestos más el total, ¿no? Tenemos el total. Tiempo de entrega, sí, solicitante del trabajo, en este caso ustedes, ¿no? Como empresa, Chegenjin, el nombre, la cédula, responsable de la empresa, nombre, cédula, y de igual forma, las firmas. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Sí, jefe. Miren, y aquí está la parte Inge. de Sí, jefe. aquí tenemos la parte de nuestro eslogan, ¿no? Ya. No sé si está claro hasta ahí, chicos. Sí. Cómo tiene que ir estructurado en las diferentes órdenes, ¿ya? O documentos. Ya. Ahora vamos con la parte de repuestos. ¿Qué me dicen la parte de repuestos? Vamos acá. Esto cerramos. Ya, la parte de repuestos. Tenemos acá. Ya, perfecto. Miren, aquí tenemos la parte de repuestos. De igual forma, ¿no? Vamos colocando el nombre de la empresa, logotipo, miren aquí la dirección, teléfono, tenemos aquí el RUC, el número de pedido, ¿sí? Orden de trabajo a cuál corresponde, miren aquí el pedido, por ejemplo, la 13. Y aquí orden de trabajo, ¿a qué orden de trabajo pertenece? A la 2, me invento, ya.
Nombre del cliente, la fecha, la cantidad. Si estoy pidiendo uno, ¿cierto? ¿Qué cantidad de unidades? Si es que son, por ejemplo, kits. Sí, por ejemplo, origen tipo, kit de repuestos, origen tipo de repuesto, yo que sé, coreano, nacional, japonés, valor unitario, cuánto cuesta, el detalle que es, por ejemplo, yo aquí pongo pastillas de freno, me invento ya. Pastillas de freno, es que muestra sí, no, el proveedor, la observación tal vez, alguna observación como tal. ¿Ya? Entonces sería el pedido de repuestos, ¿no es cierto? Y un formato bastante resumido, ¿no es cierto? Que podemos incluso darle mejoras. ¿Qué pasó aquí el borrador? Ahí, ¿ya? Vamos por acá. Uy, ¿qué pasó? Ya, las cantidades de igual forma, no, solicitado por quién, entregado por quién, cualquier observación como tal. Y sobre todo, mire, nuestro eslogan. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ya, Sí, muy jefe. bien. Chévere, chicos, gracias. A ver, y por fin llegamos a la parte de comunicados, ¿sí? La parte de comunicados, lo que les decía, siempre van a existir los comunicados, ya sean por llamado de atención o por felicitación, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos viendo aquí, ya no la voy a rayar, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un comunicado donde está la fecha, ¿sí? En este cambio la fecha. El comunicado a quién va dirigido, por ejemplo. En este caso me he inventado un nombre, ¿no? Daniel Llanes es el técnico automotriz número 303. ¿Qué significa este 03.3? Ya, es importante aquí, ¿sí? En las empresas siempre se manejan el 03 corresponde al número de técnico que es. ¿Pero de qué? De la bahía 3. ¿Sí? Esta es la bahía de trabajo. ¿Ya? Entonces, el Daniel Llanes es el técnico automotriz número 3 de la bahía 3. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que envía el comunicado? Ricardo Proaño, en este caso va a ser el jefe de taller, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Miren, llamado de atención. ¿Por qué le ha llamado la atención Ricardo a Daniel? Vamos a ver por qué le ha llamado la atención. Entonces, miren aquí lo que dice. Borremos ya. Ya. Vamos por acá y vamos bajando. Ya. Dice, nos dirigimos a usted en la oportunidad de hacerle presente una llamada de atención por escrito, debido a su actuación de fecha 18 de noviembre del 2020, cuando usted faltó injustificadamente a su jornada de trabajo en el departamento de producción línea número 2, sin tomar las precauciones del caso debido a las importantes funciones que usted realiza, no notificando con tiempo a su supervisor inmediato, a su jefe inmediato, de que tenía unas actividades sociales que atender que le impedían asistir a la empresa, causando con esta actitud la paralización de la línea de producción con las consecuencias económicas para la empresa. Hecho que constituye, miren, siempre es importante ampararnos bajo la ley, bajo una normativa. Hecho que constituye una falta grave a las normas de la organización tipificada en la Ley Orgánica de Trabajo en su artículo 110, citamos, miren, incluso se hace referencia o se hace mención al artículo, miren. Dice, serán... Entonces ese es un visto, Inge. ¿Perdón? Ese es un mito. visto, digo, un visto de... Sí, ¿Es un mito, dice? un visto. Esto es un visto que mandan a la Inspectoría de Trabajo. Claro, es un visto bueno, ¿no? Depende, ¿no? Depende, miren, aquí depende también, en este caso, del jefe de taller, cómo llame la atención, de acuerdo a qué artículo se ampare, ¿no? Miren, aquí es un ejemplo que dice, serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador. Literales I, falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. J, abandono del trabajo. Parágrafo único, la falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador se mantuviere a su cargo alguna falla o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del resto de la ejecución de la obra. De igual manera, hacemos de su conocimiento que la reincidencia en situaciones como las antes señaladas
determinarán las sanciones legales correspondientes, ¿cierto? Entonces, miren, esto siempre es, también nosotros tenemos que conocer de normativa, ¿no es cierto? Como propietarios de un taller debemos también conocer la parte legal, ¿ya? Entonces, miren, entonces en esta parte, miren, ¿quién hace? De igual manera hacemos su conocimiento, que, miren, aquí le está dando una oportunidad, no le está llamando, solo es para que como que se asuste y ya se comprometa con su trabajo. De igual manera, hacemos de su conocimiento que la reincidencia en situaciones como las antes señaladas determinarán sanciones legales correspondientes. Entonces, este es un llamado de atención leve. O sea, le puede llamar la atención, ¿no? Depende también del jefe inmediato. Pero en este caso le está dando chance, hablemos así ya, de que se porte pilas y cumpla con su trabajo. Entonces, aquí firma el jefe de taller, firma el jefe, firma el trabajador y la fecha como tal. 2 copias, ¿sí? Dos copias, ¿por qué 2 copias? De 2 ejemplares, una para el jefe, archivar, y la otra para el trabajador, para que tome en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes también es importante que revisen la parte de la normativa que nos indique la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y verificar qué nos indica, y eso pueden encontrar en Google. Y finalmente tenemos el comunicado, miren, ahora de felicitaciones, miren. Tenemos de igual forma del jefe de taller, Ricardo Proaño. No, sería para Ricardo Proaño, en este caso de mi persona, como gerente o propietario del taller, dándole las felicitaciones. Miren. Entonces nos dirigimos a usted en la oportunidad de hacer la presente felicitación por escrito debido a su desempeño en el taller desde la fecha 18 de noviembre hasta la presente fecha, demostrando sus capacidades de liderazgo para llevar a cabo con la empresa. Por esta razón se le felicita y se incentiva para que siga de la misma manera con la empresa y con el equipo de trabajo, obteniendo los mismos o mejores resultados. Miren, de igual forma firma aquí la parte del gerente o el propietario del taller, firma el gerente, el jefe, y de igual forma 2 ejemplares, ¿ya? Puede ser incluso 3 ejemplares, uno para archivo, uno para archivo de la empresa, sí, para lo que es el departamento de archivo, uno para el archivo del gerente y otra para en este caso, el jefe de taller, ¿de acuerdo? Entonces también es importante dar comunicados de felicitación y comunicados de llamado de atención por X circunstancias, ¿sí? Entonces, para que ustedes como empresarios también siempre tienen que realizar, es importante realizar reuniones de brigada cada inicio de semana para conocer tal vez algún inconveniente, qué pasó con algún trabajo que quedó pendiente de la semana pasada y conversar con los técnicos, ¿no? Y de esta manera tal vez algún técnico pueda que tenga algún inconveniente familiar y pueda canalizar esa información y ustedes también poder escucharlo y poder darle siempre el acompañamiento y la motivación respectiva. ¿Estamos? Sí, jefe. Estamos, chicos. Entonces, bueno, en honor al tiempo y para no consumir el tiempo los minutos de la siguiente hora que tienen clase, entonces, no sé, alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos, de pronto, por favor, que me lo indiquen, o todo está claro. ¿Estamos? Sí está claro, hijo. Sí, jefe, todo Sí, está claro. claro, hija, sí está claro. Ya, chévere, chicos. Entonces, como tarea o como actividad que tienen que cumplir ustedes, deberán desarrollar cada uno de ustedes en función al nombre de su empresa, ¿sí? Con su eslogan, con su logotipo, con su nombre de empresa como tal, deben generar modelos similares a los que vimos este momento, ¿ya? Ustedes pueden investigar en las diferentes yo qué sé, medios, no puede ser por Google, pueden tal vez acudir a un taller de servicio para que les ayuden con una copia y ustedes más o menos ir estructurando, familiarizándose y ustedes mismos no coger y copiar, no, ojo. No copiar, no coger y de irse a un concesionario, coger copy, paste. No, no, no. Sino más bien ustedes ir estructurando. Si esto lo vamos a hacer en computador, pero tiene que ser de manera autónoma, ¿sí? Ustedes verán si es que pueden, tal vez yo No los nos puede modelos. pasar eso. Perdón, chicos. Y nos puede pasar mejor esto que hizo usted Chuta, pasales, para papales. guiarnos. Traten de revisar la clase y la clase se queda grabada, ¿ya? Yo les difundo el enlace y van revisando orden por orden, ¿ya?
Voy a tratar de ver si es que le descargo y le subo a YouTube, más bien para que puedan ustedes ir ahí adelantando, avanzando o retrocediendo el video. ¿Ya? ¿Les parece? Es lo que puedo hacer. Y de esta manera ustedes vayan estructurando, porque si es que les pasa, ustedes de ley me vayan a hacer un copy-paste. Entonces, la idea no es esa. La idea es que ustedes logren elaborar cada uno, o sea, por sí mismo. ¿Ya? Entonces, eso sería una tarea que quedaría de manera autónoma y ya les cuelgo en los próximos minutos para que lo puedan desarrollar y presentar para la próxima clase. ¿Sí? Si es que es pertinente, se solicitará a cada participante que abra sus órdenes, presente la pantalla y vamos viendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Inge, Dígame. por solicitarle la prueba el día lunes nos puede tomar en la plataforma, si es posible. De hecho, va a ser en la plataforma. A ver, ¿cuál es la dinámica de la evaluación para el día lunes? La dinámica es la siguiente. Por ejemplo, señor Hidalgo, presente, listo, presente la pantalla, dé clic en la evaluación. Usted abre, yo voy leyendo la pregunta, usted responde ese momento y finaliza. Una sola pregunta. Ya, después siguiente, señor, tienen que ingresar uno por uno, ¿no? Porque de pronto tal vez, como son preguntas aleatorias, de pronto por ahí se repita la pregunta. Entonces voy a tratar de generar unas 25 preguntas para que sean aleatorias y de esta manera, como son 16, 15 participantes, no se repitan las preguntas. Entonces traten de revisar el material. Es bastante, solamente es con respecto a lo que se ha explicado en la pizarra, no es nada del otro mundo. Revisen la parte de equipos de medición, el escáner, diferentes ondas que nos puede brindar, yo que sé, un actuador, el tiempo de cierre, cómo viene evidenciado. Entonces, esa partecita nada más es ya, no es complicada. De esa manera, a mí también me garantiza de que ustedes sí están repasando, porque si tomo así nomás la evaluación, ya se complica, no logro evidenciar si es que en realidad repasaron o no repasaron la materia. Ya. ¿De acuerdo? Ya, Inge, hasta luego. Gracias. Ya, listo chicos, entonces espero aclarar la pregunta que tenía señor Hidalgo y nos vemos el día lunes, entonces ya. La tarea tendrán que cargarla esta a la siguiente clase, me parece que es el día miércoles, creo, o martes. Ya voy a revisar el horario, ya. 5 minutos. Sí, muchos deberes, manda. Muchos deberes, no creo, jóvenes. Más bien ahí la idea es que, La tesis, Inge. la idea es que ustedes ya Bien, salen y docente. salir bien formaditos, ya. Listo, mis estimados amigos, entonces me despido, que tengan un excelente fin de semana y gracias por su valiosa atención, ya. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, chicos, que les vaya súper bien.